Muy buenos días. Así puestos de pie, vamos a orar para que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos ir a ella y alabarte con lo mismo que tú nos revelaste. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Todos los demás son dioses. Y en el día final, todos se postrarán delante de tu ungido, al cual tú has exaltado a lo sumo. Por eso suplicamos, por esa mediación de este Hijo exaltado, del Señor Jesucristo, que atiendas a nuestro ruego y concedas que esta exposición de tu palabra sea para provecho de tu pueblo, que como instrumento en tus manos pueda anunciar con fidelidad lo que en ella está, y hagas reconocer nuestros caminos delante de ti, e inclina, Señor, nuestros corazones a ti, para que volvamos a aquel que es el único que nos puede sanar, restaurar y dar vida eterna. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7. Hoy estaremos finalizando por un tiempo la serie de Oseas. Retomaremos, si el Señor así lo permite, dentro de 6 meses. Entonces vamos a leer este capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. A lo largo de esta serie de Oseas se ha denunciado la idolatría. Algunos definen la idolatría como aquella adoración en que el honor debido al Dios Trino y a Él únicamente
es dado a algunas de sus criaturas o a alguna invención de sus criaturas. Yo la repito para ustedes, aquella adoración en la cual el honor que es debido al Dios Trino y a Él únicamente es dado a algunas de sus criaturas o a alguna invención de sus criaturas. Otro predicador la define de esta manera. ¿Qué es la idolatría? La manera más fácil de definirla es esta. Un ídolo es cualquier cosa en nuestra vida que ocupa el lugar que debiera ocupar Dios únicamente. Cualquier cosa que ocupa una posición controladora en mi vida es un ídolo. Cualquier cosa que ocupa una posición controladora en mi vida es un ídolo. El libro de Oseas nos explica la idolatría como adulterio e infidelidad. Y como traté de resumir para los niños hace unas semanas, para que entendieran el mensaje de Oseas, yo lo vuelvo a repetir para ustedes. Y niños, una vez más, vuelvan a prestar atención. Dios le dijo a Oseas, que fue un profeta de Dios, que se casara. Y Oseas se casó en obediencia a lo que Dios le dijo. Y Oseas se casó con una mujer llamada Gomer. Y Oseas amó a Gomer. Pero tiempo después, Gomer ya no quería estar con Oseas. Pero él, Oseas, no la dejó de amar. Y eso que pasó es para enseñarnos a nosotros que Dios ama y muestra su amor al dar a Jesús para salvarnos. Pero muchas veces, como Gomer, no queremos estar con Dios, sino que preferimos otras cosas. Eso que preferimos son los ídolos. Esa es la idolatría. Todo aquello que yo quiero en lugar de Dios. Ahora, la infidelidad matrimonial claramente es una ilustración muy apropiada para uno entender la idolatría. ¿Por qué? Porque la vida religiosa no había desaparecido de Israel. No era que ellos habían dejado, según ellos, de adorar a Jehová, solo que servían a otros dioses. Servimos a Jehová y servimos a Baal. Pero en el fondo, ellos habían traspasado el pacto, estaban pecando contra Dios y realmente no estaban adorando a Dios, sino a estos ídolos. Y tal pretensión, es decir, de que uno puede tanto adorar a Dios como a los ídolos, es similar al hombre o a la mujer que cree que está siendo fiel, una mujer o un hombre casado, que cree que está siendo fiel por el simple hecho de que no ha abandonado su hogar, de que no ha pedido el divorcio, pero en su corazón anhela estar con alguien más. Con quien desea pasar el tiempo es con aquella persona que ahora se ha vuelto el objeto de su devoción. Vivir de tal manera no es para nada la meta del pacto matrimonial. Y no era tampoco el fin de Dios rescatar a un pueblo de la esclavitud en Egipto para llamarlos el pueblo de Dios, para que por el otro lado siguieran esclavos del pecado y de los ídolos. El capítulo 7 de Oseas entonces nos presenta a este pueblo recibiendo la paga por su pecado. La caída definitiva de este reino está sumamente cerca. De nuevo, no podemos dar una fecha exacta, pero pareciera que esta profecía está siendo ya anunciada en los días de un rey que también se llama Oseas, que no debemos confundirlo con el profeta. Así de cercano, porque ese fue el último rey que tuvo Israel. Y al estudiar este capítulo 7, como hemos leído, ¿verdad?, podemos notar de que hay muchas ilustraciones, hay muchas comparaciones. A Efraín se le llama de una manera, se le vuelve a llamar de otra, y hay muchas comparaciones. Principalmente está dirigido a los líderes políticos, quienes serán aquellos que también debían llevar al pueblo a esa verdadera adoración. Pero más bien fueron los que favorecieron la decadencia espiritual de Israel. Con todo, los pecados que aquí se nos nombran también corresponden con lo que en el pueblo usted podía encontrar. Recordemos lo que Oseas en el capítulo 4 había dicho respecto al pueblo, ¿verdad? Como el pueblo, así el sacerdote. De la misma manera podemos decir, como sus reyes, así también el pueblo.
Entonces hay 3 puntos centrales que quiero destacar en esta mañana. Dios va a ilustrar el pecado de Efraín y va a usar varias ilustraciones. Dios condena el pecado de Efraín y finalmente Dios muestra la insensatez del pecado de Efraín. En primer lugar, Dios ilustra el pecado de Efraín. Dice el versículo 1, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Y recuerden, cuando leemos Efraín es igual a Israel. Y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Entonces tenemos toda una ilustración de lo que ocurre en este pueblo. Como les digo, se le llama Israel, Efraín. Cuando leemos Samaria es simplemente la capital del reino en ese momento. Pero aquí ya el pueblo está rodeado. Ya aquí el pueblo está rodeado por los asirios. Pero aún esa invasión misma y el hecho de estar rodeados era todavía una ocasión para que ellos buscaran al Señor, para que se arrepintieran de su maldad. Pero ellos no se detuvieron de su pecado. Más bien, abundaron en ello. O sea, ¿cuántos términos hemos leído aquí? Simplemente haciendo un barrido rápido por el capítulo, uno nota palabras como iniquidad, maldades, engaño, mentiras, adúlteros, escarnecedores, devoradores, soberbios, rebeldes. Y así, una lista resumida, sin entrar en el detalle que vamos a ver de las ilustraciones que se da de este pueblo. Así era esta nación. ¿Y cuándo ocurrió eso? Mientras curaba yo a Israel. O sea, Dios está tratando con ellos y más bien floreció el pecado. Se mostró la iniquidad, se mostró su soberbia, se mostró su engaño, se mostraron sus mentiras. Entonces Dios va a ilustrar precisamente cuán grande era su pecado. Aunque algunos comentaristas unen la primera parte del versículo 1, mientras curaba yo a Israel, como parte de la promesa de restauración con la cual finaliza el capítulo 6, y es una posibilidad. Lo cierto del caso es que en efecto Dios estaba tratando todavía con ellos. Más adelante vamos a ver que Dios les dice, ¿verdad? Yo los redimí, yo fortalecí sus brazos. O sea, el Señor no había dejado todavía de tratar con ellos, pero Dios tratando con su pueblo y ellos apartándose más, no volviéndose al Señor. Claramente entonces había un desagradecimiento, había una rebeldía abierta contra el Señor. Ellos estaban con sus tramas políticas, ellos estaban tratando de resolver sus problemas a su propia manera. Pero en el fondo todas esas conspiraciones entre reyes que se mataban unos a otros y cómo hacían convenios con las otras naciones, simplemente eran la ocasión para que se mostrara el pecado que había en ellos. Entonces la primera ilustración que el Señor utiliza es la de un horno. Y este horno se va a utilizar en varios versículos. La primera vez que lo leemos es en el versículo 4. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Este horno que se lee aquí, bueno, en español podría ser como una transliteración, como un tandor, un tanur. Y realmente era una especie de horno de barro cocido. Quizás los fogones que todavía prevalecen en algunos lugares, podría ser como algo cercano para darnos una idea. Y tenían esa forma como de colmena. Y usualmente estaban en el suelo con un suelo de piedra. Su modo de operación era bastante sencillo. Usted encendía un fuego, la llama salía por la abertura, usted luego esperaba que esa llama se aplacara para que ya luego todo a lo interno estuviera caliente. Luego usted ponía ahí las hogazas de pan, la masa ya leudada, la pegaba contra las paredes de barro, tapaba, y con el mismo calor que ya ese horno tenía, iba a ser suficiente para que el pan terminara de cocerse. Era entonces un pan que se prensaba. Algunos también podían ponerlo encima de los carbones que ahí se conservaban, porque los carbones no se quitaban. Usted hacía un fuego y esos mismos carbones servían para usted constantemente poder encender el horno. Ahora, por el contexto del pasaje,
Como vemos que se menciona mucho a los reyes, a los príncipes, ¿verdad? Como el versículo 3 dice que con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Como les digo, parece estar más dirigido en ese contexto real. Los hornos que usted podía encontrar en la realeza eran realmente mucho más grandes, ¿verdad? De lo que se iba entonces a encontrar en las casas comunes y corrientes, por lo que eran verdaderos mini volcanes cuando usted realmente los encendía con bastante fuego. Entonces podían ser bastante... podían llegar a ser calentados mucho, ese es el punto. Entonces, sabiendo ya un poco esa historia de cuál es el tipo de horno que se está hablando y cómo funciona, entonces la ilustración viene a quedar bastante clara, ¿verdad? La idea es fácil de captar. Ellos están encendidos en sus pasiones, su adulterio, ya ese adulterio espiritual, esa infidelidad al pacto de Dios, sirviendo a los dioses ajenos, así como cualquier otra clase de pecado que, como hemos visto, también ha estado presente, pecados de inmoralidad y cualquier otro tipo de pecado, asesinatos, mentiras, engaños. Ellos estaban encendidos en ello. Era como en lo que se nos está mencionando aquí, que dice que el hornero, ¿verdad? Que el hornero que cesa de avivar el fuego hasta después que está hecha la masa. Estaban tan encendidos que aquí primero se nos compara como que si el panadero estaba ahí constantemente avivando y avivando el fuego, pero usted realmente no necesitaba estar avivando el fuego todo el tiempo. Usted lo avivaba una vez, preparaba la masa y luego ponía el pan. Pero aquí la idea es que se estaba calentando tanto y tanto que el único momento en que dejaba ese horno solo era para ir a traer el pan. Claramente estaba encendido de manera excesiva. Y así estaba entonces el pueblo incendiado en sus pasiones pecaminosas. El versículo 5 nos da un cuadro todavía más claro de qué tipo de pasiones ardían en ellos. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Excesos, borracheras, mentiras, escarnio, burlas. Ese era el contexto que se estaba viviendo en la realeza de Israel. Ahora, ¿cuál es este día de nuestro rey que se menciona en el versículo 5? Bueno, realmente no tenemos una certeza para poder afirmarlo, pero parece que se estaba celebrando como el aniversario del rey, cuando el rey cumplía un cierto periodo de estar en el trono. Eso es lo que parece, aunque de nuevo no tenemos confirmación de que haya existido tal celebración anual cada vez que un rey cumplía un año más. Ahora, ¿qué pasó realmente? Bueno, que lo que debía ser una ocasión de gozo para ellos, el hecho de que un rey hubiera estado más tiempo en el trono, fue una ocasión más para el exceso. Por un lado, uno podría decir que era algo digno de celebrar, más cuando se toma en cuenta que la mayoría de estos hombres realmente no llegaron a obrar mucho tiempo en el trono, en especial después de Jeroboam. Algunos solo estuvieron por meses, ni siquiera alcanzaban un año. Pero de nuevo, lo que podía haber sido una ocasión buena de celebrar, el hecho de acumular años en el trono, era para dar licencia a su pecado. Versículo 3 hasta señala un poco esas conspiraciones también, ¿verdad? Con su maldad alegran al rey. Todo era como esa alegría fingida, pero realmente en el fondo muchos estaban planeando, voy a ver cómo lo mato para yo ahora estar en lugar de él. Pero ese era el contexto. Unos se alegraban en las borracheras, otros se alegraban pensando en cómo matar. Este cuadro me recuerda un poco, aunque es una historia que ocurre muchos años más adelante, a un rey pagano llamado Asuero, que se nos narra en el libro de Esther. ¿Por qué digo que me recuerda un poco ese carácter de lo que aquí se narra? Bueno, porque resulta que Esther nos narra cómo un hombre llamado Amán, que era enemigo de los judíos, planea entonces cómo erradicar a este pueblo. Y resulta que él llega y le menciona a Asuero el plan para matarlos. Y lo sorprendente es la respuesta de Asuero, que él dice, haga usted lo que bien le parezca. A él no le importa realmente la vida de las personas que están bajo su reino. Pero todavía más sorprendente es que después de que Amán le ha dicho, rey, yo voy a quitar a todos ellos de su presencia, lo que hacen es sentarse a beber. Uno lee
que Asuero y Amán se sentaron a beber mientras el resto del pueblo estaba conmocionado. Pero como les digo, ese es un cuadro que corresponde a un rey que era completamente pagano. Pero viene uno a este reino de Israel y se encuentra con algo no muy distinto. No les importaban las vidas de los demás. Solamente hombres que estaban deseosos de tener poder, hombres deseosos de estar en autoridad, sin importar el precio. Ellos no tenían dominio propio. Estaban siendo guiados por esa voracidad pecaminosa. Esas pasiones los estaban quemando. Ese deseo ardiente de pecar. Lo vemos también ilustrado en los versículos 6 y 7, donde el horno sigue siendo utilizado. Dice así: aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Ahora, se utiliza aquí el horno para representar que era tal el grado en que ellos estaban encendidos en sus pasiones, que ese hornero, que ese panadero, lo había calentado tanto que perfectamente se podía ir a dormir y al día siguiente, en lugar de encontrar un horno con su buena temperatura, porque esos hornos de barro conservan bien el calor, lo encontraba aún con su llama. Tanto lo había calentado, así de excesivo era. Y aquí con este cuadro de que aplicaron su corazón, es más propiamente el corazón el que es comparado con ese horno que está excesivamente encendido. Como les decía, muchos estaban buscando cómo engañar al que estaba en el poder para ellos tomar el poder. Se estaban consumiendo entre ellos, devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. De hecho, cuando uno hace un recorrido en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, y los invito a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 15, notará en efecto cómo esto que se nos cuenta aquí fue como sucedió. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Ellos estaban consumiendo entre ellos mismos. ¿Verdad? Oseas 1:1 nos dice que esta es la profecía de Oseas en los días de Jeroboam. Jeroboam II fue, por decirlo así, fue un rey pecaminoso, pero fue el que llegó a reinar por más tiempo, reinó 41 años. Pero vean lo que sucede después de él. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 10. Zacarías, hijo de Jeroboam, ¿cuánto reinó? 8 meses. ¿Por qué? Porque contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. ¿Cuánto reinó Salum? 1 mes. Versículo 13. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes. ¿Y por qué solo 1 mes? Versículo 14. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. ¿Cuánto reinó Manahem? Bueno, Manahem reinó durante 10 años, nos dice el versículo 17. ¿Pero por qué este hombre llegó a reinar un poquito más de tiempo? Porque se apoyó con los asirios. Nos dice, ¿verdad?, el versículo 19, que vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Entonces, se puede decir que de cierta manera los asirios dijeron: no vamos a invadirlo, lo vamos a dejar tranquilo para que usted reine en su tierra. Y reinó por 10 años. Y el versículo 22 nos confirma que este hombre sí murió, parece de una muerte natural, pero fue el único. Luego, el único después de Jeroboam. Sigue luego el reinado de Pecaía. Capítulo 15, versículo 23. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años.
¿Y por qué reinó solamente 2 años? Versículo 25. Porque conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real. Ahí fue donde lo mató. Como vemos, estos hombres no se detuvieron en su deseo de poder, estuvieron dispuestos a todo en sus conspiraciones, a matar frente al pueblo, hasta en el mismo palacio. Finalmente, este hombre Peca, que era el capitán de Pecaía, reinó, se nos dice, por 20 años en el versículo 27. Pero así como él obtuvo el poder por conspiración, también conspiraron contra él. Dice así el versículo 30, segundo de Reyes 15:30. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Eso era lo que ellos pasaban maquinando de noche. ¿Cómo me puedo quedar con el poder? ¿Cómo me puedo sentar en lugar de Pecaía, en lugar de Peca, en lugar de Manahem? Eso era todo lo que estaba sucediendo en ese palacio. Deseos de poder. Ahora, muy fácil solamente tener la mirada en ellos. Pero lo cierto es que esto de hombres maquinando pecado durante la noche es la descripción que la Escritura da no solamente a los reyes, es la descripción que da de cada pecador. Dice el Salmo 36, del 1 al 4. Leo para ustedes, porque voy a leer de las Américas. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Maquinando el pecado, aún en la noche. No solamente era algo de los reyes, es de todo aquel que realmente está viviendo su vida en pecado. Entonces, como vimos, desde matar frente al pueblo en el mismo palacio, en fin, un fuego insaciable, y entre ellos mismos estaban quitando un rey tras otro. ¿Y qué más nos dice ese versículo? Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Ni uno de ellos buscó al Señor. Ninguno de ellos buscó realmente apoyarse en el Señor para que confirmara su reino. Quisieron confirmar su reino apoyándose en otras naciones. Quisieron confirmar su reino a través de conspiraciones. Pero ninguno clamó al Señor. El versículo 8 nos da otra comparación. Dice así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Una torta no volteada. Es también fácil de entender. Está relacionada con el horno, pero es otra figura, ¿verdad? Ahora Efraín no es el horno, ni los reyes se está comparando su corazón como ese horno ardiente, sino con lo que se ponía en el horno. Esas tortas, esas masas para cocer. Pero nos dice aquí que esa torta no fue volteada. La idea, más que el hecho de que si el panadero llegaba a darle vuelta a la masa, que posiblemente, dependiendo cómo se preparara, realmente a ese pan no se le daba vuelta, la idea es de un pan que quedó cocido de un lado y suave, masudo por el otro. Inservible. Las que han hecho pan saben. Eso no sirve. Una torta no volteada, cocido de un lado, crudo por el otro. Y eso es para ilustrar ¿qué? Que se habían mezclado. Que se habían mezclado con los demás pueblos. Esta mezcla no es tanto de que estaban llegando personas de otras naciones a habitar entre ellos. Esta mezcla se refiere más, de nuevo, en este contexto político, a eso mismo que estábamos viendo que ellos hacían, que se apoyaban en Asiria. Y luego vamos a ver de que otro rey se va a querer apoyar en Egipto. Y otros se iban a apoyar con los sirios y así sucesivamente. Siempre estaban viendo con qué nación encontraban ayuda, con qué nación podían hacer mancuerna. Esa es la mezcla que se nos está hablando acá, buscando alianzas con una nación y otra. Pero
Lo estaban haciendo sin sabiduría, no estaban siguiendo ningún principio detrás de ello. Una política internacional como la que ellos estaban siguiendo era tan inútil como un pan que usted le hubiera quedado cocido de un lado y crudo por el otro. En tercer lugar, Efraín es comparado con una paloma, versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Aquí se vuelve a reforzar entonces esa idea de la torta no volteada. Pero ¿cómo se le llama ahora a Efraín? Una paloma incauta. Y claramente las palomas no son conocidas por ser animales inteligentes, astutos, como el cuervo. A un cuervo usted sí lo puede hallar haciendo cosas interesantes. A una paloma no, se le tira y ella viene. Un animal incauto. Ciertamente el Señor Jesús destaca como virtud de la paloma el que seamos mansos como ellas. Pero ¿qué es lo que dice después? Pero astutos como serpientes. Porque claramente la astucia no describe a una paloma. Paloma incauta sin entendimiento. Como les decía, la política internacional de ellos era totalmente errónea, era totalmente ingenua. ¿Cómo se les ocurría a ellos de que iban a poder negociar a la vez con Egipto y con Asiria? Y sobre todo, cuando uno ve el poder que el reino asirio tenía, ¿cómo se les iba a ocurrir que Egipto le iba a poder hacer frente a Asiria? Pero ahí estaban ellos, incautos, tontos, tratando de hacer negocios con dos naciones poderosas. Y como yo les había mostrado también, Asiria era un reino traidor. Cuando recibían el dinero, ayudaban, pero no ayudaban como necesariamente usted necesitaba. Ellos daban su ayuda como les convenía. Y después no tenían ningún miramiento en traicionar. Si en el pasado le ayudaron, pero viene otra nación que también les paga, fácilmente podían ser también sus enemigos. Y en esa nación era la que estaban buscando confiar. En Asiria, que ya les había engañado, que ya les había quitado tierra, pero lo estaban buscando de nuevo. El último rey, el rey Oseas, tuvo la genial idea, entre comillas, de pasarse de listo y no pagarle el tributo a Asiria, lo que nos da a entender por qué razón Oseas también estaba al poder, porque le estaba pagando un tributo a los asirios. Pero luego dijo, la verdad voy a dejar de pagar, voy a buscar ayuda con Egipto. Por eso la referencia que tenemos ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Como les digo, por esta referencia a Egipto es que sabemos que estamos viviendo este momento de la profecía. Ya estaban a punto de caer. Paloma incauta. Solo a usted se le ocurre que el rey de Asiria no se iba a dar cuenta que usted no le iba a pagar el tributo. Y solo a un hombre como ese rey se le iba a ocurrir que Asiria se iba a quedar de brazos cruzados. O sea, no me pagó este año, se lo voy a dejar pasar. Lo invadió. Años más adelante, porque luego Israel cae, Asiria, que seguía con sus planes de expansión, quiere conquistar a Judá. Y vean cómo estos hombres que el rey de Asiria envió hablaron a los siervos de Judá. Les dijeron esto: he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará.
Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Es que esa era la realidad. Egipto no tenía cómo enfrentar a Asiria. Pero de nuevo, Oseas pensó que apoyándose con el rey de Egipto podían hacer frente a Asiria. Pero como veremos, no solamente al final no encontró ese apoyo, sino que los egipcios mismos se iban a burlar de lo que le pasó a Israel. Ahora, ¿por qué razón Asiria no pudo conquistar a Judá, pero sí pudo conquistar a Israel? Por una sencilla razón. El Señor libró a Judá y el Señor entregó a Israel. Esa es la única razón. Porque no había punto de comparación. El ejército asirio era impresionante. Pero el Señor pudo haber librado a Israel a pesar de lo afectado que estaban, a pesar de lo limitados que ya estaban militarmente hablando. ¿Por qué? Porque al Señor le da igual salvar con muchos o con pocos, porque la victoria es de Él, como lo demostró con Judá. Pero el mismo Dios que libró a Judá fue el que los entregó, dice el versículo 12. Cuando vayan a pedir esa ayuda, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Yo les haré caer, yo voy a tender esa red. Fue el Señor mismo. Asiria simplemente fue el instrumento en las manos del Señor para llevarlo a cabo. Sencillamente. Les haré caer como aves del cielo. Esto es continuando un poco más con esa analogía de la paloma. Fácilmente dijo el Señor, ustedes van a ir por ayuda, no lo van a lograr. Cuando ustedes lo intenten, ahí mismo yo voy a tirar la red y quedarán atrapados. Y en efecto quedaron rodeados. Tal, como dice él, tal como se les anunció en sus congregaciones. Como se los dije tantas veces, así les va a ocurrir. Bueno, estas son las ilustraciones. Así es como este pecado del pueblo se ha ilustrado, que hemos visto de una manera amplia. En segundo lugar, vemos que Dios claramente ante todo este patrón de pecado que se nos ha mostrado aquí, no lo va a dejar sin su justa retribución. Dios va a condenar el pecado de este pueblo. Dios una vez más les va a decir que todo pecado contra Él debe ser juzgado. Yo los voy a hacer caer, yo los voy a atrapar. Ustedes se apartaron de mí y yo los voy a destruir. Ese es el mensaje. Pastor, pero no es que Oseas en los capítulos anteriores nos ha hablado de este Dios fiel, de este Dios amoroso, de este Dios que dice que un día va a reunir a su pueblo, que ha amado con ese amor eterno, que así como Oseas tomó a Gomer y le dijo, tú serás mía durante muchos días, que de la misma manera el Señor les estaba diciendo a ellos, yo no los voy a dejar, no los voy a abandonar. ¿Por qué ahora les está diciendo que entonces se apartaron de mí, la destrucción va a venir sobre ustedes? Bueno, porque por un lado el mensaje del Señor ha sido muy claro. La restauración siempre ha sido para un tiempo futuro. Pero ellos tenían que pagar por este pecado. ¿Por qué? Porque quebrantaron su pacto. Pero de nuevo, ese mensaje de esa restauración futura tenía que traer aliento a aquellos que entendían su pecado, que sentían la llaga de su corazón y realmente volverse al Señor. Pero tampoco. Ni escuchando el mensaje de restauración, ni escuchando el mensaje de destrucción, se volvieron al Señor. El Señor no fue para nada injusto en traer el castigo que tantas veces anunció, y que anunció desde los días de Moisés. Dios dio la ley, y Dios dio las consecuencias de desobedecer la ley. Dice el versículo 15, yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. No solo va a venir el castigo, no solo fue el Señor el que los sostuvo todo este tiempo para que su ruina no fuera antes, sino que ahora que ya ven que la ruina está por venir, que ya se ven que están completamente sin salida, ahora piensan que ahora sí esto es culpa del Señor.
¿Esto es culpa de Dios? ¿Por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Por qué Dios nos va a traer la destrucción? El versículo 13 dice al final: yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. De nuevo, no tenía Dios que condenar justamente el pecado de este pueblo. Pero esta es la reacción del hombre en su pecado. Piensa que ahora es responsabilidad de Dios. El hombre no se ve culpable. El hombre no se ve responsable de su propia idolatría. No pensaron que todo esto que estaba viniendo fue precisamente porque ellos así lo buscaron. Y hablaron mal de mí. ¿Quién nos recuerda esto? Bueno, nos recuerda tanto a esa primera generación que fue rescatada de Egipto. O sea, el Señor aquí dice: yo los estoy fortaleciendo, yo los he rescatado a ustedes tantas veces y ahora están hablando mal contra mí. Justo como aquella generación que fue salvada de Egipto. Lo salva el Señor, salva a sus primogénitos por medio de la sangre de un cordero, cruzan el Mar Rojo y están quejándose del agua. Están luego quejándose de que no tienen pan, de que no tienen carne, de que mejor fuera estar de nuevo en Egipto. Constantemente acusando al Señor de que Él no iba a cumplir su palabra. Constantemente acusando al Señor de que Él no era lo bueno que era para su nación. Olvidando que Él los había guardado todo ese tiempo, que en efecto les había dado el maná, que les dio el agua cada vez que tenían sed, de que los protegía con una columna de nube cuando era de día y con una columna de fuego cuando era de noche. Pero el colmo viene cuando ellos hablan mal de la tierra que el Señor les va a dar. Que aquella tierra que era una tierra en la que fluía leche y miel realmente no era tan buena. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que ellos habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Números 14, 32. ¿No debe realmente sorprendernos esto a nosotros? ¿De qué podían acusar ellos a Dios? ¿Cómo es posible que ellos piensen mal contra Dios, de que hablen mentiras contra Dios? Si fue Dios el que les estuvo sosteniendo todo este tiempo, fue Dios quien realmente les proveía, no Baal. Pero como les decía, sigue siendo la tendencia humana culpar a Dios por lo que cada uno cosecha fruto de su pecado. Me pasó esto, es culpa de Dios. No, es tu pecado. Y Dios te está trayendo un juicio para amonestarte de lo que puede ser tu ruina eterna. Dios, ¿por qué esto en mi vida? Has pecado contra Dios. Algunos creen que al final saldrán vencedores, que se saldrán con la suya, que podrán vivir su vida como quieren, según sus deseos pecaminosos, y que al final Dios los tiene que aceptar tal como son. Están confundiendo la paciencia de Dios y su misericordia a expensas de su justicia y santidad. Pero el mismo Dios que dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, es el mismo Dios también que dijo: y que no tendrá por inocente al malvado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios trae la condena. El versículo 5, ¿verdad?, nos hablaba de estos reyes y príncipes, ellos en sus palacios tomando vino, emborrachándose, escarneciendo a otros, burlándose de otros, burlándose de todo el orden social, moral, de sus conspiraciones. Pero los papeles se invierten completamente. Vean el versículo 16. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Los que estaban jactándose, ahora están muertos. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Egipto, ayúdeme contra Siria.
cae Israel y Egipto se burla. Esa era la ayuda que estaban buscando. Esa nación. Jehová se los había dicho: el día que ustedes caigan va a ser para que otras naciones se burlen de ustedes. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, tal como le pasó a Oseas, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Deuteronomio 28, 36, 37. Ellos devoraron a sus jueces. En 20 años 4 reyes fueron asesinados, pero ahora son ellos siendo los devorados. Ahora son ellos los consumidos. Asiria poco a poco con los impuestos, como vimos, estaba empobreciendo a esta nación. Cada año Oseas tenía que estar pagando y pagando y pagando para mantenerse en el poder. Se estaban quedando sin nada, estaban rodeados. Ellos se jactaron de que se podían comer todo lo que quisieran, en el sentido de que si quiero el poder de alguna manera lo puedo conseguir, pero ahora son ellos los que están siendo consumidos. ¿Qué queda de ese cántico que vimos en Oseas 6:1? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Realmente nada. Ellos no se volvieron al Señor, aunque esas palabras siguen siendo verdad. Si usted se vuelve al Señor, Él le curará. Pero ellos no se volvieron. Volvieron, pero no al Altísimo. No se volvieron al poderoso, soberano y supremo Dios. Finalmente, consideremos cómo Dios entonces muestra que todo esto que hemos leído aquí fue una gran insensatez. Bueno, fue una gran insensatez porque ellos buscaron el auxilio en otras partes, ¿verdad? Lo buscaron en Asiria, lo buscaron en Egipto, pero nunca en el Dios que tenía el poder para salvarlos, en el poder para restituirles. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el pecado hace olvidar. Versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. El pecado nos hace olvidar que Dios no olvida. En su corazón, ¿qué era lo que consideraban? Bueno, consideraban las conspiraciones, ¿verdad? Estaban acostados en su cama. ¿Cómo puedo obtener el poder? ¿Cómo puedo quitar a este rey? Quizás matando aquí, seduciendo acá. Pero se les olvidaba que Dios tenía memoria, no solamente de sus actos, de sus dichos, sino aún de sus pensamientos. Todo yo lo tengo. Y sus obras los van a rodear ustedes. Serán sus testigos en contra. ¿Podremos engañar a otros en esta vida? ¿Podremos vivir sin pedir perdón a otros? Pero Dios todo lo sabe. Y Él puede citar cada mala obra y rodearnos con ellas, para que sean testigos que declaren en contra nuestra. Tal es la insensatez del pecado que nos hace olvidar. También es una necedad de nuestro pecado el que nosotros estemos constantemente pensando en cómo pecar. El corazón no regenerado se deleita en conspiraciones, no en reconocer delante de Dios su culpabilidad. Dice el versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Una vez más, vemos que cuando llega entonces este momento terrible, lo que están sufriendo, llegan a clamar, pero no clamaron a Dios. Gritaron, sí, gritaron en sus camas. ¿Qué significa esto? Bueno, parece que en estos cultos paganos a Baal, cuando usted ofrecía el sacrificio, también había un tipo como de camas en los cuales usted lo ofrecía. Usted se acostaba y empezaba a comerse esa carne que sacrificaba. Por ejemplo, Isaías 57 nos dice: sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y desde esas mismas camas donde comían esos sacrificios, ahí estaban también gritando.
Estaban clamando, pero no a Dios, sino a Baal, a Astarot o a cualquier otra deidad. No clamaban a Dios. No solamente que nosotros pecamos, podemos reconocer que hemos pecado y al final de cuentas no clamamos ni pedimos perdón. ¿A quién debemos pedir perdón? Al Dios Santo que hemos ofendido en primer lugar. Una nota adicional, aquí donde leemos que para el trigo y el mosto se congregaron, algunas traducciones lo plantean más como que para el trigo y el mosto se laceraron, se latigaron. Obviamente hay escasez. ¿Y qué estaban haciendo? Se estaban castigando con látigos, justamente como aquellos profetas de Baal a los que se enfrentó Elías. Nos hace falta. ¿Qué pasó? Nos está quedando mal el Dios de la fertilidad, nos está quedando mal Baal. Látigos. Una vez más, el pecado haciendo olvidar. ¿Cómo olvidar que un día hubo también otro profeta del Señor en medio de ellos y que él solo se enfrentó a más de 400 profetas falsos? Y que estos 400 profetas falsos clamaron y clamaron, pero no hubo quien respondiera. ¿Por qué? Porque no hay Baal. No hay Dios que los oyera. Griten más alto, quizás está dormido, pero realmente nadie iba a contestar. Pero lo que hicieron aquellos profetas falsos, ahora lo estaba haciendo el pueblo. No tengo comida, látigo. El pecado nos desvía de aquel a quien debemos clamar realmente. Hermanos, este capítulo no ofrece aquí ninguna promesa de restauración, de bendición futura. Y sin embargo, deja ver que Dios seguía ahí. Dios dice, es que no se volvieron a mí. Él simplemente está describiendo los hechos. Pero da a entender de que si se hubieran vuelto a Él, ahí estaría Dios para su pueblo. No hay entre ellos quien a mí clame. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. No clamaron a mí con su corazón. Volvieron, pero no al Altísimo. Todas estas son expresiones que tenemos en este capítulo. Para ir finalizando entonces con una aplicación. El concepto de Dios que prevalece en muchos y que aún muchos como creyentes también tenemos que luchar contra esa idea que persiste, es llegar a las Escrituras como esto se tratara de esos cuentos tradicionales donde uno lee los relatos y al final uno tiene que estar leyendo siempre y vivieron felices para siempre. Hermanos, la Escritura no se trata de ese tipo de relatos. Algunos de verdad pueden leer Oseas 7 y se quedan, qué raro, ¿dónde? El Señor aquí no los está restaurando, el Señor no le está diciendo que los va a perdonar. ¿Dónde está la parte positiva en este capítulo? Tiene que haber algo positivo, porque eso es lo que me han dicho a mí, ese mensaje siempre optimista, ¿verdad? Que con Dios uno siempre sale adelante, que todo va bien con Él, pero se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos. ¿Qué pasó? Sigue siendo el mismo Dios, justo, misericordioso, santo, el que ha hablado. Pero este pasaje nos recuerda que nadie recibe injusticia de parte de Dios. Y lo que le aconteció a Israel fue justo de parte de Dios. Dios dijo que guardaran su pacto, que guardaran la ley y que si lo quebrantaban serían castigados. Lo quebrantaron y castigo vino. Dios no les mintió en ningún momento. Dios les dijo, esto será así. Y así fue, porque Dios es fiel a su palabra. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Cada pecador que no se arrepiente, cada pecador que vive para sus ídolos, a los que sea que sirva en este mundo y cualesquiera que sean sus ídolos, lujuria, codicia, gula,
prepotencia. Ninguno de esos ídolos lo salvará usted en el día final. Así como Baal no salvó a Israel cuando vino la destrucción. Por más que clamaron a Baal, por más que se castigaron a sí mismos, por más que clamaron en esas camas. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje que Oseas expuso 720 años antes de Cristo? ¿Lo va a desestimar? Eso sería un grave error. Precisamente porque estaría haciendo lo mismo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Olvidar lo que le había pasado a aquellas primeras generaciones que fueron consumidas en el desierto por haber tentado a Jehová, por haberse vuelto a los ídolos. Bien, entonces nos escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente en 1 Corintios capítulo 10, y vamos a buscarlo. Primera carta a los Corintios capítulo 10. Versículo 5. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y lo que le sucedió a Israel cuando estuvo en el desierto tenía que estar en la memoria de ellos en los días de el profeta Oseas, y de la misma manera tiene que estar presente para nosotros, de que Dios lo ha escrito para nuestra amonestación, porque todos nosotros tenemos ídolos cuyos altares deben ser derribados. Pero sépalo bien que esos altares solamente pueden ser derribados con el auxilio del Espíritu Santo. Porque el llamado vehemente para la iglesia a la que escribió Pablo sigue siendo el mismo también para nosotros. Amados, huid de la idolatría, porque destruye, condena, y todos aquellos que sirven a los ídolos en el día final serán juntamente condenados, así como cantábamos ahora en el Salmo 97. Vendrá el día en que todos se postrarán. Todos los dioses falsos quedarán expuestos como lo que son, falsedad. Y como ellos también quedarán todos aquellos que les sirvieron. Hermanos, no hay espacio para servir y adorar a Dios y servir y adorar a los ídolos. Debemos huir de ella. La destrucción de los idólatras durante el desierto, la destrucción de los idólatras durante los días de Israel, están para nuestra amonestación. Solo uno es el esposo fiel, Jesucristo, y Él no abandonará a su esposa, a la iglesia. Pero ¿para quién vive usted hoy? ¿Vive para sus pasiones sin freno, para su codicia, para sus anhelos que le están quemando? ¿Vive usted creyendo que hace la voluntad de Dios poniendo una fachada de religiosidad? ¿O vive para Cristo, a quien invoca como su Redentor? Este es el tiempo todavía para volverse a Dios, quien perdona nuestras iniquidades en aquel que derramó su sangre en el madero. No busque otro camino y no persista en la soberbia de buscar la salvación a su manera.
Israel trató de buscar la salvación a su manera y cayó. Es incauto, es necio, es sin entendimiento pensar que usted se puede salvar de otra manera aparte de la que Dios ya ha establecido. Porque Dios no miente y esto sigue siendo verdad, y en el día final usted no podrá acusar a Dios de mentira. Este es el mensaje: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque creemos que sigue siendo un mensaje completamente relevante para nosotros, lo que por medio de tu siervo Oseas anunciaste. Tantas semanas, Señor, nosotros aquí escuchando ocasión tras ocasión de cómo tú ibas anunciando y anunciando que iba a venir ese día, y este pueblo obstinado persistió en pecar. Y finalmente llegó ese día y pensaron mal contra ti, hablaron mentiras. Qué grande es la obstinación de nuestro corazón, cuán grande es nuestro orgullo y nuestra soberbia. Pero cuán grande es tu misericordia, a que nosotros ahora podemos llegar y leer estas palabras y por medio del Espíritu Santo ser convencidos de nuestro pecado, de nuestra idolatría, y saber que todo aquel que se vuelve a ti hallará perdón y vida eterna. Humilla nuestros corazones, humilla a aquellos que nunca realmente se han rendido al señorío de Jesucristo. Pero también auxílianos a nosotros, Señor, que a pesar de que clamamos y decimos que creemos en ti y que te amamos, nos vemos cada día todavía luchando contra ídolos que se quieren levantar y que quieren quitar ese lugar que es únicamente tuyo. Pero confiamos en tu obra en nosotros, de que nos auxiliarás para vencer todo obstáculo que quiera impedir esa comunión contigo. Gracias te damos una vez más entonces, en el nombre del Señor Jesús. Amén.